Shalom a todos. Para mí es un gran privilegio, una bendición de poder una vez más venir a vuestros hogares a través de este medio de difusión, compartir un poco de las riquezas de la Torá que Hashem nos permite encontrar en este tesoro tan maravilloso que es su palabra. En esta oportunidad quisiera compartir un poco sobre la parashá de esta semana, que tiene por nombre Vayigash, una expresión hebrea que significa y se acercó. Esta porción de la Torá está enmarcada dentro del relato de la reconciliación de Joseph con sus hermanos. Y en ese contexto la Torá viene y nos dice Vayigash Yehudá elav, y se acercó Yehudá a él, a Joseph, y de ahí viene precisamente el nombre de esta sidra, de esta porción de la Torá. Esta porción tiene muchas enseñanzas que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Hay aspectos proféticos, éticos, espirituales. Hay mucha información en esta porción de la Torá. Quizás pudiéramos tratar de descubrir y de sacar cada una de estas enseñanzas, pero como sabemos que el propósito de estos videos es tratar de dejar algo conciso, preciso, que pueda ser de edificación, simplemente voy a tocar 2 puntos de esta porción. El primer punto que quisiera destacar es con respecto precisamente a este acercamiento de Yehudá. El Midrash nos relata algo interesante, que Yehudá se acercó con 3 intenciones. Número 1, tratar de reconciliar. Esa es la primera intención de Yehudá, un acercamiento para reconciliar lo que estaba sucediendo en ese momento con Benjamín, que estaba siendo acusado como ladrón de la copa del virrey de Egipto. Y Yehudá se acerca con la intención de conciliar. La segunda, dice el Midrash, que Yehudá también se acerca con la intención de pelear, es decir, si no hay conciliación, estoy dispuesto a pelear por mi hermano, estoy dispuesto a dar mi vida por mi hermano, estoy dispuesto a redimir a mi hermano. Y la tercera es que la Torá nos dice, Vayigash Yehudá, es que es en referencia a que Yehudá se acercó no tanto a Joseph, sino a Hashem en Tefilá, para que Hashem les librara de este momento de tribulación que estaban viviendo. Sea el caso que sea, hay un acercamiento de Yehudá a Joseph, y yo quisiera destacar en esta oportunidad algo que estuvo enseñando mi rabino Hadam en la parashá anterior, en la parashá Miketz, que me llamó poderosamente la atención. Invito a todos a que puedan buscar el video de Miketz, de la parashá Miketz, en Ami TV, por nuestro jajam, nuestro rabino Dan. Y él tocaba en aquella porción que la expresión Miketz es una alusión profética a estos tiempos que nos han tocado vivir, a estos tiempos del fin.
Y entre muchas de las cosas que nos enseñaba en esta parashá Miquet, él decía, hay 10 cosas que tenemos que estar preparados en estos próximos años, que verán nuestros ojos, que cambiarán el mundo, tal como lo conocemos hoy en día. Nos enseñaba nuestro Jajam que entre una de las cosas es que el acercamiento a las raíces hebreas se va a incrementar enormemente en este tiempo. Algunos manteniendo la fe de nuestro justo Mesías, Yeshua, otros lamentablemente negándole a aquel que les redimió, que les restauró su identidad, por medio de quien consiguieron expiación de pecados, lo negarán. Eso es una triste historia que vemos. Por un lado, nos alegramos enormemente por ver cómo Hashem va despertando muchos corazones a las raíces hebreas, a la Torah, a la fe de nuestros padres. Por otro lado, también nos lamentamos porque muchos no eran de nosotros y han caído en la apostasía de negar a nuestro Santo Maestro. Pero en la Parashá Vayigash también nos relata algo que el Jajam nos mostraba como era una de las segundas cosas que iban a suceder en estos días. Y según la enseñanza de nuestro Jajam, es que iba a haber un acercamiento de Judá a nuestro justo Mesías Yeshua. Eso es algo que va a ocurrir en este tiempo. Está anunciado proféticamente y precisamente la Parashá Vayigash nos dice: Vayigash Yehudá Elai, y se acercó Yehudá a él, a Yosef, entendiendo que Yosef es una figura profética del Mesías. Y decía el Jajam que este acercamiento va a ser en distintos niveles. En primer lugar, un nivel de acercamiento en donde lo van a reconocer como judío. Yeshua fue judío. En segundo lugar, lo van a reconocer como un buen maestro de Israel, un rabino. En tercer lugar, lo van a reconocer como un gran Naví, como un profeta. En cuarto lugar, lo van a reconocer como un héroe nacional. Y en quinto lugar, finalmente le reconocerán como Mashiach. Es decir, va a ir progresivamente ese acercamiento y ese reconocimiento a nuestro justo Mesías, nuestro Adón Yeshua. Y es precisamente lo que la Parashá nos habla. Vayigash Yehudá Elav, se acercó Yehudá a él. Y remarco este punto porque creo que es algo que va a suceder en este tiempo. Cada vez más Yehudim piadosos, temerosos de Hashem, van a ir reconociendo los reclamos mesiánicos de nuestro maestro Yeshua. Pero también va a depender mucho de nosotros, sus talmidim, sus seguidores, que mostremos con gran sabiduría de lo alto y con gran entrega a la Torah, de que los reclamos mesiánicos de nuestro Adón son válidos y que por lo tanto Él es el único digno de sentarse en el trono de Melech David, su padre. Ese es uno de los puntos que quería destacar con respecto a esta Parashá Vayigash. El segundo punto que quería destacar es con respecto a una expresión que declara Yosef al momento de manifestarse a sus hermanos. Dice la Torah que cuando Yosef se manifestó a sus hermanos, en el Peref 45, Pasuk 3, dice la Torah que Yosef le dijo a sus hermanos: Ani Yosef, Haot Abi Chai, vive nuestro padre aún. Y hay algo interesante que nos resalta en nuestro Jajamim.
Una de las cosas que nos resalta nuestro Jajamín es el hecho de que dice el Talmud que Rabbi Eliezer cada vez que leía este texto lloraba. Y la razón por la cual Rabbi Eliezer lloraba cada vez que leía este texto y dijo Joseph, vive mi padre aún, la razón era porque si los hermanos de Joseph no pudieron responder nada ante esta amonestación, ante esta tojajá que estaba realizando Joseph a sus hermanos, cuánto más nosotros, el día que estemos delante de Hashem y seamos amonestados en el día del juicio, cómo vamos a poder responderle al Eterno. Y por eso Rabbi Eliezer lloraba. Sin embargo, muchos de nuestros jajamín se preguntan lo siguiente: ¿dónde vemos una amonestación aquí? ¿Dónde vemos una tojajá en este texto? Porque lo que vemos es simplemente Joseph manifestándose, diciendo: yo soy Joseph, mi padre vive. Un sentir de querer saber sobre su padre se manifiesta, y en medio de esa manifestación lo que muestra en primer lugar es el sentir de preocupación por su padre. ¿Está vivo mi padre aún? Entonces los sabios se preguntan: ¿dónde está la amonestación? A lo que nuestros jajamín responden lo siguiente: Joseph sabía que su padre vive. De hecho, sus hermanos se lo relataron en varias ocasiones cuando él tuvo un encuentro con ellos. Joseph sabía, incluso en esta misma parashá, Yehudá le dijo a Joseph que su padre vivía y que por lo tanto no podían despojarlo de Benjamín, el único hijo que le quedaba de Rachel. Por lo tanto, como Joseph sabía que su padre vivía, ¿por qué razón les pregunta a ellos: ¿vive aún mi padre? En su momento de manifestarse a ellos, dice: Aní Joseph, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y entonces donde nuestros sabios dicen: allí está la amonestación. En otras palabras, Joseph, con estas palabras, lo que le estaba diciendo a sus hermanos era: a pesar de todo el sufrimiento que le han causado a mi padre, él vive aún. Y esa es la tojajá, la amonestación. Es decir, realmente, ciertamente, Joseph los estaba amonestando con estas palabras: a pesar de todo lo que ustedes han causado sufrir de mi padre, él vive. Y de ahí surge entonces que realmente esto era una amonestación. Digo esto porque los jajamín también nos instruyen y nos enseñan que esta expresión no solamente es aplicable a Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, sino que en cierta manera es algo que la Torah nos está mostrando con respecto a Hashem también, que es visto con nuestro pueblo como un padre también. De hecho, en muchas de las oraciones llamamos a Hashem nuestro padre, Avinu Malkeinu, nuestro padre, nuestro rey, Avinu Shabbat Shammai, nuestro padre que estás en los cielos, etcétera, etcétera. La relación que nos muestra la escritura de Israel con Hashem es también una relación de padre a hijo. Por lo tanto, aquí la Torah nos está anunciando algo mucho mayor. Nos está diciendo que nosotros, con nuestros pecados, hemos causado de alguna manera deshonra al honor de Hashem. Es decir, que cada vez que nosotros, Israel, transgredimos un mandamiento de la Torah nos está advirtiendo en este pasaje de Joseph, en esta amonestación de Joseph, que estamos causando dolor y sufrimiento a nuestro padre, no solamente a Jacob, sino también a Avinu Shabbat Shammai, a nuestro padre que está en los cielos. Y es de suma importancia
esta interpretación que nos enseña nuestro Jajamín. He recibido de mi maestro que la razón por la cual una persona peca es porque ignora ciertas cosas. Cuando una persona transgrede un mandamiento de la Torá, esa persona no sabe el daño que está causando, en primer lugar, a su propia alma. Quisiera explicar esto brevemente. Según nuestros sabios y según la Torá, cuando Adán Harishon fue creado, había una luz envolviente que cubría su cuerpo. Esta luz es conocida como Or Makif, una luz envolviente que cubría el cuerpo de nuestro Padre. Y debido al hecho de que Adán pecó, transgredió el mandamiento que Hashem le entregó, ese Or Makif, esa luz que cubría su cuerpo, que provenía de un alto nivel de su alma, tuvo un deterioro tal que perdió esa luz y Adán vio su desnudez junto con la de su esposa. Por lo tanto, de ahí enseña nuestro Jajamín que cada vez que uno peca, uno está dañando su propia alma. Cada transgresión es un daño terrible a nuestras vidas, a nuestra alma. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia. Lo contrario sucede con la obediencia. Cuando obedecemos, nosotros estamos restaurando nuestra alma. Por eso es que dice el salmista, la Torá de Hashem restaura el alma. Porque cada vez que tú y yo cumplimos un mandamiento, eso trae una restauración a nuestra alma. Y es algo que nosotros no conocemos. Si conociéramos esta verdad, nos abocaríamos mucho más a cumplir los mandamientos y evitaríamos mucho más las transgresiones. Moshe, cuando estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Hashem recibiendo la Torá, ese Or Makif, esa luz envolviente fue restaurada y por eso es que su rostro resplandecía luz. Por lo tanto, cuando nosotros transgredimos la Torá, estamos causando un daño a nuestra alma. Si tuviésemos conciencia de eso, no pecaríamos. Lo segundo es el gran daño y honor que estamos causando al honor de Hashem. Cada vez que nosotros pecamos, traemos sufrimiento al corazón de Hashem. Nuestro Padre sufre por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Y como ignoramos el sufrimiento que causamos a Hashem, por eso es que pecamos, por ignorar el daño que no solamente estamos causándolo a nosotros, sino que estamos causándolo a nuestro Padre Celestial. Y eso está aquí revelado en esta parashá, cuando Joseph dice, Ani Joseph, Haot Avihai, vive nuestro Padre aún. Es decir, cada pecado de los hijos de Israel, daña el honor de Hashem, Sin embargo, nuestro Jajamín ve en este texto el tikkun, la restauración de ese pecado de dañar el honor de Hashem. Y ese pecado está aludido en la frase Ani Joseph. La expresión Ani Joseph o la frase Ani Joseph está compuesta por 7 palabras. La letra Aleph, la letra Nun, la letra Yud, de la palabra Ani, que significa yo, y la letra Yud, la letra Baf, la Samet y la Fei de la palabra Joseph, el nombre de nuestro ancestro Joseph. Por lo tanto, Ani Joseph se escribe con 7 palabras hebreas, y la gematría de esta palabra hebrea es 217. Es decir, el valor numérico de toda esta expresión Ani Joseph es 217. Es algo importante que tienes que tener en tu mente. Cuando nosotros tomamos este 217, que es el valor numérico de la palabra, de las 2 palabras Ani Joseph, y lo dividimos entre 7, que son las 7 letras con las cuales está escrito
esta expresión, Ani Joseph, yo soy Joseph, dividimos 217 entre 7, nos da un valor de 31. Voy a repetir esto porque a veces con las matemáticas no somos muy buenos. Cuando yo me gradué de bachiller, me fui a una carrera de humanidades para evitar las matemáticas. No quise nada con ciencia. Estudié Derecho por eso. Pero ahora que me acerco a la Torá, me doy cuenta que la matemática es necesaria. Por lo tanto, voy a repetir este concepto. La palabra Ani Joseph son dos palabras hebreas que están compuestas por 7 letras. Ahí tenemos el 7. Y el valor numérico de esas dos palabras es 217. Cuando dividimos 217 entre 7, eso nos da el valor numérico de 31. 31. Y 31 es el valor numérico de la palabra Avihai, que significa mi padre vive. Avihai, mi padre vive, tiene un valor numérico de 31, que es el mismo resultado que da 217 entre 7. Por lo tanto, mi padre vive y Ani Joseph están conectados de una manera extraordinaria. De hecho, aquí en el mismo texto tenemos las dos expresiones, Ani Joseph, Avihai, mi padre vive. De ahí nuestro Jajamín nos enseña algo sumamente interesante que me llamó poderosamente la atención. Porque dice nuestro Jajamín que la revelación de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, es la rectificación, es el tikkun del deshonor que le hemos dado a Hashem. Voy a repetirlo. Debido a que la conexión entre Ani Joseph y Avihai están conectados por el valor numérico 31 y 31, hay una conexión allí entre esto. Enseña nuestro Jajamín que la rectificación de ese dolor, ese deshonor que hemos causado a Hashem, es rectificado con la manifestación de Mashiach. ¿Por qué? Porque ciertamente nuestros sabios ven en la vida de Joseph una figura mesiánica. Y eso rectifica el dolor que hemos causado a Hashem debido a nuestras transgresiones. Y es interesante esto porque cuando estuve estudiando sobre este punto se me vino a la mente el momento cuando nuestro Rebbe estaba delante del Sanedrín y era acusado. Falsos testigos se levantaban. Falsos testigos se levantaban y decían ciertas cosas y no hallaban cómo acusarle. Hasta que el Cohen Agadol le dijo, dínoslo, Atá Mashiach, Atá Ben Elión, tú eres el Mesías, el Hijo del Altísimo. Y nuestro Rebbe respondió, Ani Hu, yo soy. Se reveló, se manifestó y dijo Ani Hu. ¿Por qué razón nuestro Rebbe dijo esa expresión Ani Hu? Yo soy. Porque la expresión Ani Hu no es la expresión que el Cohen Agadol consideró una blasfemia. Porque no es ninguna blasfemia que uno tenga ciertas aspiraciones mesiánicas y decir que uno es el Mesías. Eso no es blasfemia. Lo que el Cohen Agadol reconoció como una blasfemia fue que Yeshua en esa misma frase dijera, y verás el cielo abierto y el Hijo del Hombre sentado a la diestra de Hashem, y pronunció el nombre sagrado. Eso fue lo que el Cohen Agadol reconoció como una blasfemia, el que Yeshua pronunciara públicamente el nombre de Hashem. No es un pecado por la Torá, pero era una prohibición rabínica que era considerada como una blasfemia. Por lo tanto, Yeshua pronunció el nombre de Hashem con el propósito de darles un motivo que los pudiera llevar a la muerte, no porque estuviese pecando, porque la Torá no está prohibido pronunciar el nombre de Hashem,
sino porque él tenía que colocarle algún pretexto para que ellos pudieran llevarle a la muerte. Pero el que Yeshua dijera, Anihu, yo soy, manifestando su aspiración mesiánica públicamente, es precisamente, está conectado con este punto que estamos estudiando. Yeshua dijo eso con el propósito de causar la rectificación del dolor que hemos causado con nuestras transgresiones a Hashem. Porque eso es lo que enseña nuestro Jajamín, la manifestación de Mashiach es lo que causará el tikkun, la rectificación del honor del pecado que hemos hecho contra Hashem. Por lo tanto, quería dejarles esto en sus mentes y en sus corazones. Qué extraordinario es la Torah. Y cómo la Torah nos habla de nuestro Rebbe. Hasta en ese detalle, la vida de Joseph fue una sombra profética de lo que Mashiach tenía que hacer. Bendito sea Hashem por ese regalo tan extraordinario que nos ha dado para comprender. Aún el hecho de que Yeshua dijera Anihu estaba anunciado en esa expresión, Ani Joseph, Avihai. Comprendamos, entendamos que nuestro justo Mesías es el único que cumple los reclamos mesiánicos que la Torah establece. Shalom a todos.